entonces. ¿Alguien que le haya quedado alguna duda de la parte teórica de leasing? ¿No? Bueno, de la parte Profe, numérica... Ah, perdón. yo le quiero hacer otra pregunta sobre las recorrecciones de la prueba. ¿Ya la revisó? Em, yo diría que sí. ¿Por qué no te contesté algún correo? Sí, o sea que le mandé justo cuando era el plazo y todavía no me A responde. ver, déjame ver al tiro. Ya. A ver, Joaquín. Em, Ah, esto quedó al fondo, al fondo, al fondo. Ahí la veo. Saliendo Ya, de Profe, clases te la termino. Sí, porque ya, gracias. ahora tengo 13 correos. Quizá ayer dejé como 6 y puede ser que ahí queden algunas recorrecciones. Probablemente estas que son muy antiguas se me haya olvidado porque contesté los otros 191 correos y me quedaron eso. Perdón. Pero ahí cuando apenas la termina te la contesto cuánto subió, etcétera. Y en la planilla general las notas van a aparecer con verde cuando estén recorregidas, sea que subió o que bajó, pero para que distinguirla como de la nota original. Ya, gracias. Alguien iba a preguntar otra cosa antes. sí, era algo más o menos de lo mismo, ¿Mm? que le mandé un mail del control de ejercicio, ¿Ya? una recorrección que tampoco he tenido respuesta. A ver. El de Ya, abajo, ese me lo enviaste el 7 de octubre. Toda la razón. O sea, me quedan esas recorrecciones. Deben ser dos. Profe, a mí también me falta del control de ejercicio. Se lo mandé el 8. Sí, a mí igual. A ver, María Ignacia. Eh, no te la contesté. Qué raro. Déjame ver. Aquí está. No me aparece como no leí. Listo. Encontré la tuya. ¿Y quién más no le he contestado? Yo, Nicolás de la Barra, que lo mandé también creo que el 8. Nicolás. A ver. El 10. Ah, ahí están. Bueno, esas son 4. Ah, bueno, había una no considera y otras 3. Me faltan esas 7 en el fondo y ahí les contesto directamente en el correo cuánto es lo que cambia. Si es que cambia. Profe, ¿cuándo van a subir las notas como ajustadas de los controles? Aprox. Ah, debiéramos subirlo súper pronto porque, bueno, ustedes igual tienen el resultado del control como uno ve, pero me habían enviado las notas y como en el primer control teníamos junto el ejercicio uno y el ejercicio 2, les dije a los ayudantes que tenían que reenviármelas porque si no, no podía escoger las mejores, como los mejores dos ejercicios, pues el matemática financiera, propiedad planta de equipo o propiedad de inversión, los dos mejores de esos tres. Ya, buenísimo. Gracias. Perfecto. Entonces vamos a los números. Vamos a partir por un ejercicio más suave que quizás tiene que ver con ciertos conceptos que quizás no están tan claros de matemáticas financieras y luego ya el segundo entramos más en lo que es leasing. El primero también es de leasing obviamente, pero quizás en ese sentido es más simple, por eso que es amoroso en el sentido de que tiene que hacer menos cosas. ¿Sí? O hay que pensar menos cosas, es más mecánico quizás. Dice. Panaderías Ayuya Suprema Limitada reunió todo el capital que podían aportar sus accionistas, además de estirar al máximo su línea de crédito con el banco, pero aún tiene en carpeta la idea de abrir una sucursal en San Pedro de Atacama. Para lo anterior, una compañía local de seguros ofreció arrendarle todas las instalaciones y equipamiento necesario para la operación del negocio. El valor razonable de dicho activo ascendía a 700.000 libras esterlinas y la compañía firmaría el contrato por 3 años, pagando 36 cuotas mensuales de 25.000 libras a partir de la firma del contrato. Se le pide a
¿Cuál es la tasa de interés implícita en el contrato? Entonces voy a hacerlo en la pizarra. Voy a decir ejercicio 1 del ICI. Entonces, la tasa implícita. ¿Qué era la tasa implícita? ¿Alguien se acuerda qué era la tasa implícita? ¿El interés? Podría ser el interés, pero también estaría como que en un contrato de leasing uno mira dos tasas, la tasa implícita y la tasa incremental. Porque fíjense, Según yo, la tasa implícita es como una cuota fija. es algo cercano a eso, porque miren, el activo vale 700. Si tú pagas 36 cuotas de arriendo de 25.000, va a pagar 900.000 libras esterlinas. La diferencia entre lo que tú pagas en total y lo que tú tienes aquí, ¿qué son? Interés, ¿no? Eso, intereses. Porque en el fondo tú dices, claro, como me está pagando en el tiempo la adquisición del activo, entonces se generan intereses. Entonces debiese haber una tasa que iguala justamente eso para saber cuánto deben dar, porque lo que decíamos hoy, el contrato dice yo te arriendo, no dice qué tasa de interés, qué tal la amortización, que si depreciar, nada, ese ya es un problema de segundo orden en el fondo. Entonces lo que uno tendría que decir es, bueno, pero en esas cuotas de 25 está considerándose algo del valor del dinero en el tiempo. Entonces uno podría decir algo de este nivel. Tengo 700.000 en valor presente. Eso es lo que vale el activo ahora. Y esto debiese ser igual a la tasa, perdón, a la cuota de 25.000 traída a valor presente. Entonces voy a decir 1 menos 1 más la tasa elevado a menos 36 cuotas sobre la tasa. ¿Sí? Y entonces fíjense que la primera cuota te dice que se paga a la firma del contrato. Acá, 25.000 a partir de la firma del contrato, que es lo más típico cuando uno hace contratos de leasing o de arriendo. Entonces, si pago a la firma del contrato, ¿las cuotas son vencidas o son anticipadas? ¿Anticipadas? Anticipadas. ¿Y cómo transformo esto en un valor presente anticipado? Lo multiplico por 1 más R. Perfecto. Eso es. ¿Se entiende? Y entonces ahí uno tiene cómo despejar eso. Pues entonces ahí uno dice ya. Aquí viene el problema. ¿Cómo calculo la R? Profe, Matías. ¿cómo sabes que es anticipado? Porque te dice a la firma del contrato. Entonces el primer mes de arriendo al principio tú pagaste eso. Eso implica que fue al principio de mes o anticipado. Bien. Okay, gracias. ¿Cómo despejo esa R entonces? ¿Alguien con alguna idea de cómo despejo esa R? Probando nomás, ¿o no, profe? O una forma de probando, y eso fue lo que nosotros hicimos en los primeros ejercicios de matemáticas financieras, por ejemplo. Entonces decíamos, sí, yo podría hacer la prueba y podría ir como acotando o interpolando hasta llegar a una tasa que sea razonablemente cercana a lo que uno va a tener ahí, po. Entonces digamos que este es el método de prueba y error. Entonces digamos ya, pues si yo trato de preparar el valor presente, ¿con qué tasa pruebo primero? No sé, 5%. ¿Con 5%? Ya. Mire, voy a probar la segunda con el 5%. Mi recomendación... Perdón, ¿qué cosa? Bien. Perdón, profe, ¿ese porcentaje de qué es? Es la tasa de interés con la que voy a traer a valor presente. Entonces, mi recomendación es hacerlo la primera siempre con 0.
para tener como un parámetro mínimo, no vaya a ser que después me dé algo negativo en el despeje, alguna cosa extraña. Porque fíjense, lo mismo que ustedes me decían, no, es que si yo pongo 0% acá, esto se indefine, matemáticamente imposible. En el límite no es imposible. Si yo ocupo el teorema del L'Hopital, entonces voy a obtener algo. Pero además, lo que nosotros queremos ver es pensar en el valor del dinero en el tiempo. Uno dice, mira, valor presente, la tasa es el del 0%. ¿Cuál de las 36 cuotas es la más importante? Si la tasa de descuento es de 0. La primera. No. Todas tienen igual peso, ¿Por qué? porque no voy a estar amortizando y no voy a tener que estar pagando el interés. Eso es, po. No hay valor del dinero en el tiempo. Es que si yo recibo mañana, ¿cuánto sacrifiqué? 0%, pues entonces no te tengo que compensar por nada. ¿Se entiende? Siempre acuérdense que la tasa de descuento es el costo de oportunidad o el costo de la alternativa de haberlo invertido en otra cosa. O sea, aquí es lo mismo, pues entonces aquí va a ser las 25 cuotas por 36. Y eso es lo que decíamos en 900.000. Entonces tenemos 900.000 libras. ¿Es más alto o más bajo que 0%? La tasa es más alta o más baja que el 0%. Acuérdense que a lo que nosotros queremos llegar es a eso, Es más alta. más alta, po. Nosotros queremos obtener 700 y entonces para que el valor presente baje de 900 hasta 700 debe ser una tasa más alta, porque recuerden que la relación entre la tasa de descuento y el valor presente es inverso. Entonces, si tú tienes acá el 5%, entonces vamos a decir listo. Bueno, no voy a calcular, no voy a poner toda la fórmula, voy a hacer solo el cálculo porque arriba tenemos la fórmula. Entonces, 1.05 elevado a 36 dividido 0.05 anticipada, así que por 1.05 y eso por 25.000. Entonces, esto nos va a dar 434.355. Listo. ¿Es más alto o más baja que 5%? Más bajo. Más baja. Porque si la tasa es más baja, el valor presente es más alto. ¿Estará más cerca de 0 o de 5%? De 0. De 0. ¿Con qué hago la tercera prueba entonces? 2%. Ya, valor presente al 2%. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que al 2% uno genera el 36 periodos, 0.02, esto es anticipado por 25.000. Tenemos 649.965 libras esterlinas. ¿Es más alto o más baja que 2%? Es más baja. Más baja. ¿Con cuánto lo probamos? 1,5. 1,5. Con 1,5 vamos a tener dividido 0.015 por 1.015 por 25.000. Tenemos 701.890. Estamos cerca. ¿Es más alto o más baja? Es más baja, un poquito. ¿Más baja? No, más alta, como Más- 1,6 Porque o si yo 55, bajo, no sé. va a Poco más subir el alta. valor presente. Un poquito más alta. Ujú. ¿Qué digo ya? 1,6. Elevado a 36, dividido 0.106 por 1.06 por 25. Y entonces eso nos va a dar... Ay, qué horrible la libra esterlina. Nos va a dar que es 691.021. ¿Es más cerca de 1,6 o más cerca de 1,5? 1,5. ¿Con cuánto pruebo? 1,55. Por eso me 1,53. queda a ¿no? medio camino. Ya 1,53.
Y esto nos va a dar 698, 602. ¿Es más alta de 1,53 o más cerca de 1,5? 1.5. 1.51. Sí. ¿Pero es más cerca de 1,5 o más cerca de 1,53? Yo creo que 1.5. ¿Por qué? Fíjense, No, acá no, estoy no, pasado por está 1890. más cerca del 53. Eso, acá me faltan 1400, allá me sobran 1900. Entonces, resultado, listo. Y con 6 pruebas llegamos. Eso nos debe haber tomado unos 3 o 4 minutos. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay un objetivo de aprendizaje que es claro, saber cuál es la relación entre el valor presente y la tasa de interés. Eso es la lógica. Pero si no pudo haberse hecho de otra forma, entonces, por ejemplo, pudiéramos haberlo hecho en Excel, que de cara ya a la prueba 2, por ejemplo, podría servirle si ustedes tienen hecho una tabla de desarrollo, si alguien quiere tener así como las cuentas clave, el debe y el haber, porque tiene que hacer algunos asientos, etcétera. Todo tener eso preparado para que lo importante en el tiempo de la prueba les permita responder lo que saben más que el formato puede estar desde antes sin ningún problema. Entonces nosotros diríamos algo de la siguiente forma, diríamos ya, esto va a ser el periodo, esto va a ser el monto y vamos a decir, entonces tengo un periodo que es 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces esto va a llegar hasta el periodo acá, 35. No sé por qué esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿cuánto invertí en la panadería? 700. 700. Listo. ¿De cuánto es cada cuota? 25. 25. Entonces, fíjense, la primera cuota, ¿cuándo la pago? ¿En 1 o en 0? 0. En 0. Entonces, fíjense que al final lo que llamamos el monto por financiar es como que la compañía de seguros puso 700, pero yo le pagué al tiro 25. Entonces, como que yo puse el pie. ¿Se entiende? Entonces, la inversión en el neto es 6,75. Y después digo, ya pagué la primera y faltan 35. Por eso solo lo construí hasta el 35. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Puse la cuota y después le hice doble clic en la pestaña a la derecha y bajó. Entonces después digo, ya, tasa implícita. Vamos a calcular aquí. Entonces voy a poner igual y la función es TIR, la tasa interna de retorno para esta inversión. Entonces, pincho la primera celda, Control, Shift y hacia arriba y voy a agarrar todas esas. Como no quiero el primero de arriba, Shift y hacia abajo. Y luego no le pido nada y le digo calcular. Y entonces en vez de que me dé libras, le voy a decir dame porcentaje y ahí está, 1,52. ¿Se entiende? Si hubiese sido la cuota vencida, la tasa hubiese sido más baja, porque en el fondo hubiera estado considerando que los intereses se hacen durante 36 periodos, no sobre 35, y entonces eso hubiera dado una tasa más baja, creo que 1,43%. ¿Profe? Profe, la paga es 6.25 porque la paga, digo 6.75, no, 6.25 por la paga anticipada, ¿no? Claro, porque en el fondo ellos compran un activo por 700 y yo al tiro a la firma del contrato les pago 25. Entonces este de Ya. aquí es el valor a financiar. ¿Se entiende? Si fuese venciano, pues diría 700 y yo el próximo mes te pago 25. Profe, y es menos 700 más los 25 porque el menos 700 es de que estás pagando 700. Claro, como la inversión inicial es negativa. Es que si lo ponemos positivo nos va a tirar error, miren. Si le pongo 6,75 positivo, como que decir, oye, si tú ganaste 6,75 y después ganaste, no hay retorno sobre esa inversión, siempre ganaste. ¿Se entiende? Entonces como que va el negativo porque tú dices, tú invertiste tanto en esto
y te generó cuotas de tanto. Entonces, ¿cuánto te ganaste mensualmente? 1,52%. Profe, Ujú. Ya. a mí no me queda claro a qué corresponde ese porcentaje. Esa es Eso la no se tasa efectiva. implícita. Si Pero yo de, hiciera la tabla de de lo que... desarrollo, miren, voy a hacer la tabla de desarrollo. Porque fíjense que aquí podría haber un pasivo financiero. Entonces, para el arrendatario, miren, para el arrendatario, es un activo? ¿Tiene un activo el arrendatario o no, el usuario? El derecho Lo de uso. decimos, Ya, el derecho a uso. derecho de uso, ya, siempre. Ni siquiera tenemos que ver las condiciones. ¿Por qué? Porque es más de $5.000 y además dura más de 12 meses. Solamente habían estas excepciones que tú digas, oye, te la arriendo por 2 meses la panadería. Ah, ya, no es mía. O que en realidad te diga, oye, mira, te voy a arrendar estas bandejas que valen $300. Ah, ya, es de bajo valor, a nadie le importa. Pero si son 700.000 libras esterlinas, no es de corto plazo ni es por bajo valor. Entonces, ahí hay una diferencia significativa. Entonces, miren, voy a poner acá la cuota. No, mejor voy a poner el periodo. Bueno. Voy a poner aquí el saldo insoluto inicial, los intereses, la cuota, la amortización y el saldo insoluto final. Entonces voy a decir, este es el periodo 1, 2, o quizás voy a decir mejor lo mismo que decíamos arriba. Así que voy a tomar todo esto. Entonces, al principio debo los 700 que decíamos. Los intereses que voy a generar en la primera cuota son ¿de cuánto? Por un punto premio. ¿Cuánto interés genero en la primera? 0. 0, listo. Un punto premio, listo. Porque es anticipada, listo. ¿Y cuánto pago? 25.000. Voy a aplicar este mismo formato para Denver. Este de acá. Todo, listo. Entonces, la amortización va a ser la cuota menos los intereses, y entonces el saldo insoluto final va a ser el inicial menos ¿qué cosa? La amortización. Menos la amortización, perfecto. Entonces puedo decir, el siguiente periodo, el inicio con lo que tenía al final, y los intereses van a ser porcentualmente esta tasa de acá. Y ahí le voy a poner F4 para fijar en la celda. La cuota siempre va a ser la misma, la amortización siempre va a ser la diferencia, por eso que al principio genera intereses, y el saldo insoluto final siempre va a ser este. Entonces voy a hacer lo mismo para este y lo mismo para este. ¿Cuánto debería ser el saldo insoluto final después de la cuota 36ª? Profe, ¿cómo se Pero- hizo esa tabla? ¿Cómo hice la tabla? Bueno, Digo, como bajó todos esos números, ¿no? miren, Para cachar. aquí, miren, sí, es que ahora no lo puedo ver, pero si yo me pongo encima de la celda, ven que en la izquierda abajo hay un pedacito. No, es que cada vez que pongo rayar no me deja hacer. Pero hay un cuadradito chiquitito en la izquierda, perdón, a la derecha abajo. Si yo ¿Sí? hago doble clic en ese cuadradito, entonces me arrastra todo hacia abajo. Entonces, si tú dijiste A menos B, listo, te hace todo A menos B, en vez de tener que arrastrarlo manual, porque arrastrarlo manual es una lata. Sí, ya Entonces, caché, gracias. hice eso mismo en todas, como que le hice clic en el cuadradito. Dije, oye, esta es la misma cuota, doble clic. Esta es la misma fórmula de cuota menos intereses, sí, doble clic. Esta es la misma cuota de saldo, la misma fórmula de saldo insoluto menos amortización, doble clic. Y aquí doble clic, y aquí doble clic. El interés se multiplica con la tasa con el sí. Claro, con el, ¿Seguro con de el saldo depositarlo? insoluto inicial. Ya, perfecto. Ah, no, solo seguro. Ya, perfecto. Sí, podía ser confuso, así que él se entiende. Ahí sí. Entonces, fíjense que además lo que yo hice fue fijar esta celda de acá, porque si yo hubiese puesto solamente la celda y después le pido repetir hacia abajo, no se va a quedar pegado contra lo que multiplica. Entonces, por eso esos signos pesos que aparecen en el Excel, que yo lo hice apretando el F4,
te va a dar la fórmula hacia abajo. Y entonces, ¿cuánto debería al final del periodo, del último periodo? 0. 0. Y entonces voy acá y debo 0. Está lista. No puede estar mal. Si no me da 0, está mala, con seguridad. ¿Se entiende? Entonces justamente uno dice, ya, implícitamente, por eso se habla de la tasa implícita, no es que el contrato te diga, oye, ¿de cuánto? No, no dice interés en nada. Si yo arriendo nomás no cacho nada de las tasas, sí, pero implícitamente tú me estás dando un financiamiento, sí, porque fíjense esto, si volvemos al enunciado, tú eres una compañía de seguro que le estás comprando una panadería, tanto las instalaciones como los equipos. Entonces, ¿qué hace una compañía de seguro con un horno industrial? ¿Se entiende? Nada. Entonces no sirve, po. No quiero el activo. ¿Qué quiere generar la compañía de seguro? ¿Intereses? Intereses, po. Porque fíjense, aquí lo pueden asociar también a la parte de matemáticas financieras que veíamos en pensiones. Una compañía de seguros de vida, el pasivo que tiene más grande son las rentas vitalicias que promete pagar en las pensiones. Entonces lo que tratan de hacer es justamente invertir en activos que le generen flujos de caja por 20, por 30, por 40 años, que es el tiempo que van a estar pensionados esas personas, digamos. Entonces, la empresa dice, oye, yo tengo esta plata que me transfirió una persona, debo invertirla en algo que los flujos de eso le puedan pagar la pensión, porque si no alcanzan los flujos me voy a empezar a comer el activo, y entonces cada vez va a ser más difícil que yo pague la pensión. Y como ya estoy comprometido, si no si no me da el activo, entonces voy a quebrar, voy a tener que sacar de mi patrimonio. ¿Se entiende? Entonces ahí tú dices, ya, lo que le importa a la compañía de seguros es que esos intereses que se generan vayan a dar a pagar sus pasivos, particularmente las pensiones, pero no quedarse con la panadería. No le sirve para nada eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Ve entonces, ¿cuál sería la cuota si el contrato tuviese una tasa explícita de interés de 1% efectiva por mes? Entonces, fíjense, la tasa es más baja que la que nosotros acabamos de calcular. Si la tasa es más baja, ¿la cuota debería ser más alta o más baja? Más alta. ¿Más alta? ¿Por qué? No sé específicamente. Pero, ¿por qué? Miren, yo entiendo hacia dónde va esa lógica. Nosotros hemos dicho, si baja la tasa de interés, ¿qué pasa con el valor presente? Aumenta. Sube, listo, perfecto. Pero nosotros no queremos que suba porque la panadería con todos los equipos vale 700. Quiero que esto se mantenga constante. Entonces, si las tasas de interés bajaron, ¿qué debiese pasar con la cuota para que eso se mantenga constante? Deberían ser mayores. Si las cuotas son más altas y se descuentan a tasas más bajas, ¿va a subir por los dos lados? Por un lado va a subir por el valor presente, entonces por el otro lado tengo que hacer que baje por el lado de la cuota. Si no es simple de verlo así, véanlo de otra forma. Como esta tasa es más baja, cada cuota va a incluir más o menos intereses. Menos. Menos, pues entonces las cuotas deben ser más bajas. La otra incluye 1,52% de intereses, esta solo incluye 1%. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una diferencia. Entonces, de nuevo, podríamos decir lo siguiente. Podríamos ir, voy a la pizarra. Podríamos decir para la letra B, tengo 700.000, que es el valor presente. Tengo la cuota. O sea, no tengo la cuota, perdón, es lo que quiero calcular. Pero, perdón, lo que sí tengo es la tasa de 1%, son 36 meses, esto es 1%, y además me decía que era anticipada. Entonces podríamos despejar la cuota. ¿Se entiende? Entonces ahí voy a decir 1 menos 1.01 elevado a menos 36 dividido 0.01 por 1.01 y 700.000
dividido esto. Entonces eso nos va a dar 23.020 libras la cuota. Y eso es todo lo que te preguntaban, pero también de nuevo una aplicación que podría simplificarles la vida, es decir, calculemos la cuota. Entonces yo voy a decir aquí, miren, la cuota. La cuota, ¿cómo la calculo? Voy a ocupar una fórmula que se llama igual pago. Que si se fijan dice, calcula el pago de un préstamo basado en pago y tasas de interés constante. Es más o menos lo que nosotros estamos diciendo. La tasa es de 1%, el número de periodo es de 36 y el valor actual, de nuevo, hay que hacer lo mismo que dijimos antes, ponerlo en negativo. Entonces fíjense que aquí nos va a dar algo distinto. 23.250. Ya, ¿por qué esta cuota es vencida? Entonces lo que nosotros buscamos es una cuota anticipada. Como yo empiezo a pagar las cuotas desde antes, ¿la cuota es más alta o la cuota es más baja? Más baja, ¿no? Más baja, po. Entonces lo que hago es decir esto con el ajuste de un periodo, 23.020. ¿Se entiende? Si quieren verlo en la fórmula más bien matemática en la pizarra, uno dice, bueno, es que lo que yo hice fue, o lo que hace esa función es los 700.000 dividido toda esta sucesión de acá. Ah, ya, pues, pero yo no la, yo como la tengo anticipada, debería pasar dividiendo esto hacia acá. Igual que si yo calculo la cuota, debería pasar multiplicando esto a la cuota. Depende de lo que tú estés buscando dentro de la ecuación. Profe, es que no caché, en la cuota adelantada le dividió el 1 más Ajá. más R. Claro, porque pasé el 1 más 1% lo pasé hacia abajo del 700, pues entonces divide. Pero siempre entonces cuando en el Excel yo quiera sacar como una cuota y yo llegue y escriba como pago, se me va a marcar como la cuota vencida. Entonces yo ahí Siempre. tengo que cachar. Eso. Ya. Por defecto te da la vencida. Ujú. Porque, fíjense, voy a hacerlo al revés, voy a decir el valor presente. Entonces, si yo pongo el valor presente, no sé, le voy a poner cualquier color. Voy a decir, miren, la fórmula aquí es valor actual, SFA, y te dice devuelve el valor presente una inversión, pero uno dice, oye, esto es tasa compuesta, esto es tasa simple, es cuota anticipada, no te dice nada. Ya bueno, aquí estamos. Entonces, ¿qué decimos? Mira, tengo la tasa, 1%, tengo el número de pagos, 36, tengo el pago y ese es el monto que yo debería poner en negativo. Entonces digo, mira, si lo hago con cuota vencida, entonces te va a dar otra cosa. Voy a hacerlo con los 25.000 originales. Y entonces voy a decir, listo, enter. O me dio más que 700. Bueno, perdón, aquí voy a ocupar la tasa que teníamos acá, el 1,50. Profe, Ajá. creo que en esa fórmula cuando dice tipo, se refiere a lo de la cuota anticipado. El vencida. tipo Sí. podría ser, Que dice que cuando es 0, creo que anticipada, y cuando es 1, no me acuerdo bien. veamos. Ahí. Ah, ahí está, comienzo del periodo. Qué buena. Siempre se aprende algo, no tenía idea. Perfecto. ¿Ven? Todos aprendimos algo nuevo. ¿Qué se apretaba para ver eso? Como que cuando tú pones la fórmula abajo dice tasa, número de periodos, pago, que sería la cuota, el BF. Si uno no sabe, uno puede ir a cliquear encima y te va a llevar a la ayuda del Excel. Pero ahí le pusimos nada y después en tipo te decía qué cosa pueden escoger. ¿Pero por qué 0? Ahí en la... Para que no me tomara nada, porque no sé lo que es BF. Ah, ya. ¿Entiendes? Porque ahí uno podría llevarlo a valor futuro, no a valor actual. Entonces le dije, no, déjalo en 0, en el periodo 0, ¿se entiende? Y ahí después me dijo, cuando yo le doy el siguiente punto y coma, me dijo, ¿al principio o al final? Si le pongo 1, quedó 700. Si no, si lo hacemos sin esas características y lo hacemos como lo teníamos antes, decimos ya, pues, como está vencida y yo la quiero anticipada, lo multiplico por 1 más la tasa que teníamos acá abajo y ahí te va a quedar. ¿Ven?
Ahí te da 700. ¿Se entiende? Entonces, depende de los supuestos que uno haga. ¿Sí? Entonces ahí ¿Por tienen qué como era la... menos el valor de la cuota? Ah, Menos. porque como en la fórmula siempre supone que tú inviertes algo, entonces sale caja y a futuro obtienes pago o arriendo o cuota, etcétera. Entonces siempre como que un valor debiese ser negativo. Sí, ya. Pero en todo caso, si uno no le pone el negativo, te va a dar menos 700. Pues uno dirá, ya, usé 700. Ya, gracias. ¿No hay de qué? ¿Entiendes? Entonces, volvamos al ejercicio. Después te dice 3. Realizar los registros contables del arrendatario si este arrendamiento no transfiriera sustancialmente todas las ventajas y riesgos del activo en leasing. Ya. Si no transfiere, ¿qué tipo de arrendamiento tengo? Operacional. Operativo. Listo. Como tengo un leasing operativo, ¿qué clase de activo tiene el arrendatario? ¿Tiene algún activo? El derecho No, a uso. nada. No. Nada. O sea, miren, es cierto, alguien va a decir, no, es que la IFRS 6 dice que siempre el arrendatario tiene el derecho de uso. Sí, por eso que este es amoroso. Queremos ver ciertas características que son importantes en un leasing y entonces nosotros decimos, mira, si no transfiriera esos riesgos, entonces no tiene nada. Entonces, cada vez que pague una cuota, ¿esa cuota qué va a hacer? ¿Qué sería cuando cada vez que pague los 25.000 libras esterlinas? Un gasto. Un gasto. Y eso igual que el curso anterior. En el fondo diríamos, mira, cada vez que pague la cuota, 23.000, bueno, esa era la nueva cuota que habíamos calculado contra el efectivo. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, inclusive si uno quisiera refinar un poco más, como la primera cuota la pago por anticipado, ¿qué activo tengo? ¿Qué activo tengo si lo pago anticipado? Un pago por anticipado Eso. por el arriendo. Gastos pagados por anticipado. Entonces, quizás más sofisticado sería que al final del mes uno dijera ya el gasto por arriendo contra el gasto pagado por anticipado y al otro día hago el pago anticipado de nuevo y voy haciendo eso. Se podría hacer. Y entonces, pero es más simple, no tengo el activo, ¿se entiende? No tengo el derecho de uso del activo al menos. ¿Sí? Ya. Acá nos Profe, no dan más. entendí, ¿le puedes repetir? ¿Por qué no tengo un activo? O sea, el arrendatario. Porque como es un leasing operativo, los riesgos y los beneficios del activo los tiene el arrendador. Entonces el arrendatario no tiene nada. Pero el derecho a uso no cuenta como un activo. No, pues que en este caso te dice que no transfiere eso, pues entonces no hay un leasing, o sea, no hay un derecho de uso. Ah, ya. ¿Entiendes? Esto es como el caso que hablábamos en clase del rentacar, que tú dijeras, oye, tengo el auto por el fin de semana, pero eso no te transfiere sustancialmente todas las Ah, ventajas ya. de ser un Ya, gracias. dueño, del riesgo de que, no sé, pues de los seguros, de los mantenimientos, de llevarlo al servicio técnico, etcétera. ¿Sí? Entonces, considere la siguiente información adicional respecto al detalle del contrato. Las cuotas mensuales son 36 de 19.000. La opción de compra es pagadera en el último mes de vigencia del arrendamiento por $25.000, 25.000 libras esterlinas, perdón. La tasa de interés vigente es de 0,8% efectiva mensual. El arrendatario es responsable de los mantenimientos, las reparaciones y los usufructos del activo en leasing, por lo tanto comparte su riesgo y beneficio, y todos los activos tienen un valor residual equivalente al 15% de su valor inicial, solo depreciables durante 3 años en línea recta y se estima de forma razonable que es que se ejercerá la opción de compra para hacerse con la propiedad legal de los activos. Y la pregunta en esta letra es, ¿cómo clasificaría el arrendamiento y por qué? ¿Cómo lo clasificarían ustedes? ¿Sería financiero ahora? Financiero. Financiero, ¿por qué?
Porque dice que es responsable de los mantenimientos, reparaciones y todo. Ya, listo, entonces tiene el control, es cierto, esa es una razón. ¿Qué otra razón tienen? Que hay opción de compra. Pero que exista la opción de compra nomás no hace que sea un leasing financiero. En el último mes. Tampoco hace que, o sea, es que tiene que ser en el último mes porque no puede comprarlo antes y seguirlo arrendando. Pero eso no hace que sea financiero. Hay otra cosa que hace que sea financiero. ¿Ustedes van a ejercer la opción de compra o no? Sí. Sí. Entonces, como se sabe que de forma razonable ejercerá la opción de compra, entonces eso es una razón. Pero si yo le dijera, oye, la opción de compra es por 400.000 libras esterlinas. No sé si la vamos a ejercer. Entonces ahí no tengo certeza que el activo lo va a utilizar. Fíjense que además, tú vas a utilizar el activo por ¿cuánto tiempo? Profe, una pregunta. Mati. Si no tienes el control de lo que te van a dar, no sé, de un auto, no le puedes hacer mantenimiento, pero te van a ejercer la opción de compra, ¿también sería bien financiero? Sí. Solo necesito que haya una condición, no necesito que tenga Ya. todas. Pero fíjense, ¿cuánto tiempo voy a arrendar en la panadería? 3 años. 3 3 años. años. ¿Cuál es la vida útil del activo? 3 años. 3 años. Listo, entonces uno dice, oye, del total del tiempo voy a ocupar el 100%. Ah, es tuyo. Esa es la tercera razón para decir que es tuyo. ¿Se entiende? Podría encontrar varias razones más, inclusive más de las que yo coloqué en la solución. ¿Una panadería con equipamiento industrial es un activo genérico o un activo específico? Específico. Listo, como es muy específico, lo que decíamos el martes, tienen que ser un leasing financiero sí o sí. ¿Sí? Hay una quinta razón. El arrendatario siempre tiene un leasing financiero. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, ¿qué casos puede hacerse una excepción de acuerdo a la IFRS 16? Solamente se puede hacer una excepción en caso de que sea de corto plazo. ¿El contrato es de corto plazo? No. 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 Cuando sea de bajo valor, ¿el contrato es de bajo valor? No. No. No, no. Y aparte existe la opción de compra independiente que se haya utilizado o no, entonces ya no puede acogerse a las excepciones. Tiene que ser cuando no exista opción de compra. Entonces ahí uno dice, oye, mira, tengo al menos 5 razones para hacer esto, que quizás obtendríamos otra. Y lo importante es decir, oye, si no dijera que se va a ejercer de forma razonable, yo podría suponer que igual se va a ejercer. Por esta razón, mira, voy a borrar todo acá. Tú tienes un activo que vale originalmente 700. Que tiene una vida útil de 3 años. Entonces se va a... Voy a hacer esto directo. Se va a depreciar 1/3 de eso por año. Entonces se va a depreciar hasta 466.667. Acá se va a depreciar hasta 223.333 y después chao. Entonces tú dices, mira, al final de esto va a valer 0. Ah, wait. Si va a valer 0, entonces no voy a ejercer la opción. Pero fíjense, te dice, no va a valer 0, el valor residual del activo es el 15%. Entonces, el 15% de los 700 va a ser 105. Entonces, fíjense esto.
Si el activo vale 105, ¿lo comprarían por 25? Sí. Eso es, po. ¿Por qué? Porque lo estaría adquiriendo a un precio mucho menor del que debiese pagar. Eso, po. Si no lo adquiero, estoy dejando plata botada. Entonces el sentido empresarial o de negocio impide que la empresa vaya a dejar botado eso. Entonces tú dices, oye, si lo venden, si yo estoy seguro que mínimo vale 115 o en torno a 115, es mucho más bajo 25. Entonces, aunque no dijera que se va a ejercer, tú podrías ver que la va a ejercer de forma razonable. Tú dices, oye, es que al final después no tuve plata. Bueno, pero en principio tú pensabas que sí o sí tenías que ejercer esa opción. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una diferencia significativa. ¿Sí? Eso contesta la pregunta D. Después E. ¿Cuáles son los registros contables que debería realizar el arrendatario? Ya. ¿Qué tiene el arrendatario entonces? El arrendatario tiene al principio, ¿qué activo? Gasto pagado por anticipado. No. Porque fíjense, ahora ya acabamos de decir qué clase de leasing hay realmente. Tiene un derecho de uso. Primero Tiene el adquiere activo el por activo. derecho de uso. ¿Y qué surge al tiro con el activo por derecho de uso? Un leasing por pagar. Eso, la obligación por leasing. Entonces nosotros vamos a decir, en principio, el valor presente de todo eso, que te va a dar 615.928, va a reconocerse como el activo por derecho de uso o como la obligación por leasing. Fíjense en esto. 615 es mucho o poco porcentualmente de los 700. Harto. Harto. Entonces uno diría, aquí hay otra razón más, una sexta razón para que sea financiero. El valor presente de todos los pagos comprometidos en el contrato es una parte importantísima del valor, del valor del activo. Entonces el arrendatario paga lo voy a calcular, el arrendatario paga el 88% del activo, el arrendador paga el 12%. ¿Quién debería mostrarlo en su estado de situación financiera? El que tiene el 88. Arrendatario. Eso, el arrendatario. ¿Se entiende? Si se confunden con los términos, ocupemos usuario y dueño si quieren, no hay problema. ¿Se entiende? Entonces hay múltiples razones para eso. Teniendo eso, ¿qué le va a pasar al activo por derecho de uso en el tiempo? Ahí estaba el 88. No lo vi. ¿Qué le pasa al activo por derecho de uso con el tiempo? Se deprecia. Se deprecia. Listo, entonces voy a decir, oye, ¿cuánto es el valor residual del activo por derecho de uso? 0. 0, porque es un activo intangible. Después, cuando ocupe la opción de compra y todo, uno dice, ay, ahora una propiedad planta de equipo y ahora puedo suponer el valor residual, si le resta o no le resta vida útil. Bueno, eso puede hacer una diferencia significativa. Pero aquí uno va a decir, se deprecia por un lado y al pasivo por leasing, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a amortizar? Se va a amortizar, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para ver cuánto amortizo en cada periodo? Habría que hacer la tabla de desarrollo. La tabla de desarrollo. Entonces, fíjense que ahí uno dice, oye, pero tiene 36 periodos, es pedazo de tabla de desarrollo, es cierto, pero quizá en el Excel no sería muy largo. Primera cosa. Además, lo importante es que en general uno dice, oye, no tengo que hacer 36 periodos de la tabla de desarrollo, no tiene ningún objetivo de aprendizaje. Quizás preguntar una línea que uno diga, mira, ¿cómo podría calcular este valor de 170? Por un punto premio. ¿Alguien sabe? En vez de hacer toda la tabla de desarrollo, ¿cómo llego a calcular El ese valor del futuro. 170? No. Pero está cerca. Es como la misma fórmula, pero en vez de elevado a menos 36 sería elevado a menos 29. Está casi perfecto, pero no. O sea, traer el valor presente de eso. Bueno, ¿Cómo calculo eso? O sea, el valor presente. Pero hay el que valor restar los presente de qué? 36 con los 29. O sea, 28. Eso es un punto premio.
de las cuotas que quedan, si incluimos la 29, quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuotas. Entonces digo el valor presente de esas 8 cuotas, la cual, fíjense, en la última son los 19 más los 25.000 de la opción de compra. Entonces, teniendo eso, lo que uno dice, el valor presente de eso debería estar acá. Entonces, es para no volverse loco haciendo una super tabla de desarrollo que en realidad podría resumirlo a solo de bien una línea de la tabla de desarrollo, para ver cuántos son los intereses y cuánto es la amortización. ¿Se entiende? Entonces, Profe, ahí tenemos algo. Perdón, alguien pregunta algo. sí, es que yo no caché porque la cuota, digo no, el nuevo valor presente era 6.50. No sé por qué. Ah, porque en la letra E te daban más datos, te decían cuánto era la cuota, te decían cuánto era la opción, que había una tasa de 0,8%. Entonces, todo eso traído a valor presente, que era lo que mostrábamos aquí, de los 615, entonces partíamos con los 615. Ya. Pero sería equivalente a lo que uno hace con 700. En el fondo, miren, aquí lo importante no es tanto de llegar al número exacto, sino saber que los intereses, esta columna de acá, ¿qué van a hacer para los estados financieros? ¿Qué son los intereses? Gasto Un para la gasto. ¿Y la amortización de la tabla de desarrollo qué es? ¿Nadie sabe lo que es la amortización de la tabla de desarrollo? Las cuentas por pagar. O O sea, al revés, cobrar. O sea, podría ser por cobrar o por pagar, si no hay problema. Pero es la disminución de la cuenta por pagar o por cobrar. Por en el fondo, si hay una obligación por leasing, un pasivo por arrendamiento, como quieran llamarlo, esa es la disminución del pasivo. Y por el otro lado, el arrendador, si tiene una cuenta por cobrar, un activo financiero, bueno, la disminución de esa cuenta por cobrar es la amortización, porque el resto, los intereses, podría ser para el arrendador un ingreso. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una diferencia significativa. Perdón, ¿alguien me decía algo? O sea, pero ¿a dónde va entonces la amortización en los estados financieros? ¿Dónde se pone? Rebaja. Miren, bueno, aquí vamos a hacer los asientos. En el fondo tú dirías, al principio tengo el activo por derecho de uso contra la obligación por leasing, mismo valor. La primera cuota es anticipada. Entonces la primera cuota amortiza todo, directo, los primeros 19. Ya si vemos la tabla de desarrollo desde el segundo periodo, tiene intereses de 4.775 y tendríamos el gasto por los intereses. Y además aquí está la disminución del pasivo, porque fíjense que los pasivos se reducen por el debe. Y entonces estoy cargando eso, está disminuyendo lo que le debo. ¿Por qué? Porque le pagué, pues y ahí disminuí la caja. ¿Se entiende? Y al mismo tiempo uno tendría que decir, ya, yo tenía los 615.000 y esos se van a depreciar por tanto tiempo con tal valor residual, etcétera, y eso es lo que voy a registrar como gasto por amortización. ¿Se entiende? Entonces esa es la amortización de el activo que uno tiene por derecho de uso. Entonces también sería equivalente, ojo, ahí yo lo hice con valor residual porque este es el caso amoroso, no nos queremos meter en súper detalle. Es más bien como lo hacían en propiedades planta equipo. Si alguien en realidad dice, no, es que el activo por derecho de uso va a valer 0, entonces podría haber una diferencia significativa ahí porque tú vas a decir, ya, el valor residual alguien lo depreció hasta 0 y después cuando adquiere el activo que vale justamente esos 105, se generaría quizá una revaluación de esos 105. Pero términos simples, esos serían los asientos. Todos los otros asientos de todas las otras cuotas da lo mismo porque los otros asientos son todos iguales con diferentes números solamente. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Sí, yo quedé con una duda de que entonces el valor residual cuando el leasing es operativo es 0 y cuando es financiero no era 0. Como que No, es que si es operativo no hay activo. Ya, pero si igual se deprecia.
No, pues si no hay activo, pues ¿qué va a depreciar? No hay nada. Pues verdad. Ya, no hay nada de eso, pero después cuando se convierte en financiero en esos datos que salían en la D, Ujú. ahí ya como que es todo eso, ¿cierto? Claro. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, subamos un poco la intensidad con este ejercicio. Dice, John Deere Inc. es una compañía dedicada a la fabricación, venta y servicio de mantenimiento de tractores. Su gerente general, hombre que lleva toda una vida en esta industria, entendió que la relación con sus clientes no debía ser transaccional, vendiéndole un solo tractor y nada más. Era habitual que un agricultor, los principales compradores de los tractores John Deere, adquirieran solo una máquina durante toda su vida, dada la gran calidad y la larga duración de los equipos. Dado esto, el CEO de John Deere decidió que para crear una relación de largo plazo con sus clientes, podría crear algunas filiales, entre ellas una que comprara los tractores a la matriz y luego se los arrendara a los clientes dándole el 100% del financiamiento para la adquisición de tan preciada tecnología agrícola. Así, estaría un paso adelante frente a uno de sus principales competidores, que era Massey Ferguson Inc. Uno de los modelos más comunes del tractor tenía un valor comercial de 15 millones más IVA y la compañía lo vendía con un margen de 20% sobre su costo de fabricación. La futura filial de John Deere que entregaría el financiamiento ofrecería cánones anuales de 3.897.519 por un plazo de 5 años y al final del contrato existiría la opción de adquirir el tractor por 300.000. Sus sondeos indicaban que la tasa incremental de mercado era de 5% efectiva por año. La maquinaria agrícola poseía una vida útil económica de 8 años, se deprecia en forma lineal con base en el tiempo y no tiene valor residual. Como era habitual en la industria, la primera cuota de arriendo se pagaba al firmarse el contrato, mientras que el equipo agrario quedaba disponible para su uso. A. ¿Cómo debiese clasificarse el contrato de arrendamiento y por qué? Fíjense que no estamos preguntando si para el arrendatario o para el arrendador, estamos preguntando la sustancia de todo el contrato. ¿Debería ser financiero u operativo? Financiero. ¿Por qué? Porque existe también la posibilidad de compra al final, por ejemplo, del plazo, ¿Ya? que pagarían los 300 millones, o sea, los 300.000 pesos. ¿Pero la voy a Esa- ejercer? No lo sabemos. Entonces no debería ser una razón. Si estamos seguros o tenemos razonable certeza, entonces debiese ser una razón. Si no estamos seguros, no es nada. Por eso que fíjense, acá quizás es más difícil evaluarlo, porque miren, al final de los 8 años, ¿cuánto vale el tractor? 0. 0. Listo. Entonces yo te digo, oye, te paso este tractor que no vale nada por 300. ¿La ejercerían? No, pues en ese caso no. No. Ya, pero fíjense que el contrato es por menos tiempo que el total. Entonces voy a utilizar el mismo gráfico que veíamos antes, acá. Diríamos, mira, el tractor vale originalmente, este es el tiempo, este es el valor. Vale 15 millones. Listo, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al final va a valer 0. Pero acá no va a valer 0. Entonces tú dices, oye, ¿cuánto vale acá? Ya, pues depreciación anual, ¿cuánto se va a depreciar? ¿Cuánto Los se va a 15 depreciar? millones, los 15 millones divididos en los 8 años. Eso es. Listo. 8 años. Entonces vamos a decir 1.875.000. Entonces acá vamos a decir que vale los 15 menos el 1.875.000 por 5 años. Entonces vamos a decir 15 dividido 8 por 5 y 15 menos esto. Te va a dar este valor de aquí, 5.625.000. Si tengo un tractor que vale 5.625.000 y me lo dejan comprar por 300.000, o sea, estoy
como en este precio. ¿Compro o no compro? Obvio que sí, se está Eso. mucho más arriba del precio. Eso es lo que tiene que ser obvio. Si alguien tiene dudas, no se va a ejercer esa opción de compra. Pero como la ganancia es muchísimo, nadie debería ser capaz de no ejercer esa opción de compra. Sería como financieramente, y más que financiero, en el sentido empresarial o de negocio, sería una estupidez. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el valor del contrato de leasing? Esta ya es algo más compleja. Entonces, fíjense, vamos a contestar la B y la C y con eso vamos a terminar la clase. Vamos a decir, mira, yo tengo estas cuotas. Fíjense que yo pago 5 cuotas de casi 4 millones y tengo los 300.000. Entonces, voy a ir a la pizarra. Profe, ¿cuál era la pregunta de la B? Es ¿cuánto debería ser el valor del contrato de leasing? Ya, A era financiero. Ya, entonces, ¿cómo valorizo el contrato? ¿Cómo valorizamos el contrato? El valor presente de las cuotas. Ya, ¿a qué tasa? Creo que nos daba la incremental, la 5%. ¿Cierto? Fíjense. Entonces, acuérdense que aquí tenemos dos tasas. Una tasa que no es explícita, por eso es implícita para calcular el valor presente. Y otra es, yo fui a cotizar al banco de al lado y ese me ofrece 5%. Entonces diríamos, mira, tengo aquí 5 pagos. Entonces voy a decir esto por 1 menos 1 más 5% elevado 5 sobre el 5%. Pero además, la primera cuota ocurre a la firma del contrato. Te decían acá, la primera cuota de arriendo se pagaba al firmarse el contrato de arriendo. Entonces, teniendo eso, tú dices, ¿anticipado o vencida? Anticipado. Anticipado. Listo. Pero además, no se olviden, este es un error clásico de prueba. Tengo la opción de compra por 300.000, que es un solo pago. No le vayan a aplicar la misma fórmula que a la anualidad, porque no puedo ejercer la opción de compra todos los años, la puedo ejercer solamente un año. Entonces, lo que vamos a decir aquí es que esto ocurre 5 años después. Y esto, fíjense, va a dar menos 1.05 elevado a menos 5 y 0.05 por 1.05 por 3.897.519 más 300. Esto vale 17.952.986. Profe, ¿los 300 qué serían? Esta es la opción de compra. Ya. Entonces, fíjense, ¿cuánto valía el camión? 15 millones. 15 millones. ¿Cuánto vale el derecho a usar el camión? ¿Los 17? Ya, ¿puede pasar eso? ¿Qué creen ustedes? Porque fíjense, el derecho a usar el camión es uno de los beneficios que podría darte el camión. Entonces, ¿puede el derecho a uso valer más que el valor del activo subyacente, digamos? Ah, sí, sí, pues. No, pues no puede. Porque fíjense que si yo registro derecho de uso por 17, digo, oye, ¿cuánto vale el camión? 15, deterioro por los 3 millones de diferencia al tiro. Crearía una asimetría contable importante, entonces como máximo puede valer exactamente lo mismo o menos que eso, pero no más. Entonces lo que pasa es que esto no lo voy a registrar originalmente como el valor, lo que voy a registrar son los 15.
Y como el valor realmente es más bajo, la tasa que está implícita en el contrato es más alta o más baja que el 5% por un punto premio. Es más baja. ¿Por qué? Ay, por lo que había explicado antes, que no. Pero no es más baja. Es más alta, porque fíjense que si yo bajo la tasa, el valor presente va a aumentar a 19 o a 20. Si yo subo la tasa, digamos, al 10%, esto baja a 15. Entonces, por eso que la tasa de 10 en el contrato de leasing uno dice, oye, pero este leasing es súper caro, ¿por qué no tomé el préstamo al lado? No sé, otras razones tributarias que le atribuimos, diversificar, solo puedo comprarlo con leasing. Por eso que, por ejemplo, cuando las empresas venden los tractores o los autos, dicen, oye, si tú lo compras, invento, con Santander tiene un 5% de descuento, pero con Tanner con 10, y si lo vienes a pagar el contado no hay descuento. Oh, chuta. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces aquí va a ser una diferencia significativa. Entonces uno diría, el contrato jamás puede valer más que el valor del activo. Como te daba esto, entonces el contrato debe valer 15 millones. No hay de otra. ¿Se entiende? Lo máximo que puede valer es lo mismo que el camión. Y entonces, fíjense, con esto terminamos. C, ¿cuánto es el valor por financiar sobre es decir, el monto sobre el que se devengarán intereses? Dijimos el activo por derecho de uso o la obligación va a valer 15, no más que 15. Pero la primera cuota, ¿cuándo la pago? Al momento de la firma. Al momento de la firma, po. Entonces fíjense que es como poner un pie por el tractor. Tú recibes 15, pero al tiro pagaste 3.897.000. Entonces el proveedor te está entregando un leasing que es por un valor, digamos, inferior, porque tú ya estás pagando los primeros 3.897.000. Entonces, en el fondo, el valor por financiar va a ser la diferencia entre los 15 y esos 3, estos 11. Y fíjense que aquí calculé la tasa implícita, pues la tasa implícita era harto más alta que el 5% que tenía en el mercado. Era 15, pero algo tendrá la empresa. ¿Se entiende? Y ya el martes cerramos con esta parte de la D, la F y la G, quizás las otras cosas más pequeñitas. El arrendatario me parece que lo tienen claro, vamos a ver el lado del arrendador. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tuviese que cancelar el contrato o una opción que se contemplaba que se ejerza, no se ejerza dentro del contrato de arrendamiento? ¿Sí? Cerrando eso el martes, entonces ya partimos a bonos, que es nuestro último tema antes de la prueba 2. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe, que esté bien. Nos vemos. Chao, igualmente. Profe, muchas gracias. Chao.